Bueno, como les decía, la AEA es la Buenas Asociación tardes, Roberto. Argentina. Buenas tardes a Buenas todos. tardes, Mario. Bueno, les dije a los chicos un ratito que mandé alguna bibliografía para que la reenvíes. Sí, sí, se las compartí por el grupo de WhatsApp. Igual por ahí la bibliografía, perdón. No sé si la subo, pero sí, el práctico lo subo un ratito más Ahí está. Sí, a la sí. Y Petco. repasáselo. Si tenés a mano vos por ahí la reglamentación de la AEA, pasásela también. Ok. O si no, yo te la paso. ¿La tenés a mano por ahí? Sí, 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 se la paso ahora Listo. la comparto en el grupo. Pasásela, así ya la tienen. Bueno, la AEA tiene alguna conexión con las normas internacionales de la Comisión Electrotécnica Internacional, en castellano SEI o en inglés IEC. ¿Está? International Electrotechnical Commission o algo así. Nuestras normas IRAN, muchas de ellas, digamos, las eléctricas, son básicamente traducciones con alguna adaptación de esa norma. Pero bueno, esta reglamentación nos habla de líneas aéreas exteriores de media tensión, bueno, después vamos a ver enseguida las tensiones normalizadas, pero ya lo hemos estado comentando, hablamos casi siempre de 13,2 y 33 kilovoltios, y bueno, podríamos incluir ahí 66, hasta 66 es lo que en la Argentina, por leyes, es lo que entra dentro de distribución, y de ahí para arriba hablamos de alta tensión. Hay más divisiones ahí, ultra alta tensión más arriba, ya vamos a llegar enseguida ahí. En Argentina, las líneas todavía existen una antigua norma de la década de 60, que fue lo primero que existió, de una empresa que abarcaba todo el país, se llamaba Agua y Energía Eléctrica, tal vez han oído hablar de esa empresa, y esa es la que se venía usando, digamos. Pero bueno, década de 60, estamos en la época de las reglas de cálculo, ¿no es cierto? Ni siquiera había calculadoras y menos computadoras. En las últimas décadas, a partir de la década del 70 y especialmente del 80, se fueron haciendo o empezando a hacer o a presentar o a experimentar con métodos de cálculo más finos, más sofisticados, digamos, que es un poquito lo que vamos a empezar a introducir hoy, y a través de esta reglamentación, que es del año 2007, pero esto empezó en el año 2003, especialmente lo que son líneas de alta tensión, excluyendo por ahí 500 kilovoltios, donde ya se habían empezado a usar en década del 80 metodologías más modernas. Digamos que demoramos un poquito en tener reglamentación acorde con las metodologías internacionales de los últimos, digamos, 30 años. Bueno, vamos a ver algunas de las personas acá. Se armó una comisión presidida por el ingeniero Julio Di Salvo, que fue durante muchos años gerente de ingeniería justamente de agua y energía, en la década de 60 y 70. Está. Y después tenemos gente de distintas empresas y algunas pocas universidades. Acá tenemos al ingeniero Bucanay, que es egresado en Salcomahue, de Transener. Bien. No vamos a entrar en más detalles acá. Bueno, esta reglamentación, mucho más que otras reglamentaciones, le vamos a dar algunas reglamentaciones internacionales para que lean un poco, den una mirada. Las internacionales están, obviamente, en inglés. Y reglamentaciones como esta que les estoy mostrando no son, digamos, didácticas, digamos, no explican las cosas, no están las ideas y los conceptos, digamos, claros. Es una documentación bastante árida, bastante fría, podemos decir.
Bueno, como lo que les adelanté un poquito, en distintos países, y acá vemos Estados Unidos y lo que se llama el Código Nacional de Seguridad Eléctrica. Estados Unidos venía avanzando más rápido Profe, en el tema de optimización de líneas o hacer líneas mejor proyectadas. Roberto, había una consulta, creo, alguno de los profe, alumnos. sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Profe, mira, ¿podría hacerle zoom un poquito a lo que está perfecto. mostrando? Vamos por ahí, a ver. Ahí está bien. Bueno, ahí ya les compartí, Roberto, en el grupo de WhatsApp este Gracias. documento. Ya lo tienen por ahí. Bien. Bueno, un poco esta comisión que se armó para crear esta reglamentación en Argentina, yo había visto que países como Canadá, Brasil, Venezuela, Colombia y otros, digamos, a nivel latinoamericano, venían adhiriendo al Código de Seguridad Eléctrica de Estados Unidos. Pero después vamos a ver que nuestra reglamentación está conectada con otra de Estados Unidos, que a su vez está conectada con el Código de Seguridad, pero que no está mencionada acá. Después lo vamos a ver a eso. Bueno, y un poco les nombré las normas SINA Argentina y las normas IEC internacionales, que son las que sigue, digamos, todo el mundo. Estamos en una etapa, en una época donde hablamos de globalización, entonces la idea es que todos los países hagan cosas por lo menos parecidas, ¿está? Entonces existen las normas IEC, que son una norma un poco paraguas para que en todo el mundo se hagan normas más detalladas bajo, digamos, ese paraguas, ¿está? Pero no es una norma completa. Cada país tiene sus detalles. Como les dije, la primera fue en 2003, pero ya en los años 80 se empezó a usar. La reglamentación se refiere a líneas exteriores, estamos hablando de líneas aéreas. Bueno, acá tenemos los distintos capítulos, vocabularios, vamos a pasar rápidamente por esto. Después en otras clases, yo y también Mario les van a mostrar más detalles. Bueno, como les dije por ahí, es un poco árido, un poco duro, aburrido. No tienen que ver o aprenderse todo, nosotros vamos a ver las cosas que nos sirven más para el proyecto. Hipótesis de carga, dimensionamiento de las estructuras. Van a ser temas, digamos, claves. Bueno. Hemos visto los postes, ¿no es cierto? Especialmente de hormigón, de madera, los aisladores, las ménsulas, las crucetas, de conductores. No digo mucho, pero de conductores, cables de guardias, y bueno, algo que no se ve y que es tal vez lo menos eléctrico, ya hablamos de cálculo mecánico, ¿no es cierto? Pero fundaciones es lo que no se ve, que está en el suelo, ¿no es cierto? Que sería tal vez lo más civil de todo, ingeniería civil, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento vamos a charlar impacto ambiental, obviamente las líneas tienen un impacto ambiental. Está relacionada con otras normas, IRAM, pero no nos nombra acá ni EC ni otras normas importantes por ahí extranjeras. Acá están de materiales específicos especialmente. Bueno, líneas eléctricas aéreas exteriores están instaladas sobre el terreno, digamos. Los conductores normalmente son desnudos, aunque hay algunos que tienen alguna protección, no total como lo que se usa en baja tensión, pero en distribución a media tensión podemos tener alguna aislación.
Vamos a ver enseguida las tensiones nominales. Tensiones nominales, valor eficaz entre fases, es lo que se usa como referencia. Salvo en algunos casos, porque vamos a ver que puede haber líneas monofásicas que usan al suelo como retorno. Entonces ahí la tensión no sería entre fases, sino de una fase solamente. Bueno, una cosa es la tensión nominal de la línea y otra es la tensión máxima de operación de la línea, que tiene que ver bastante, no necesariamente, pero bastante con normativas internacionales. O sea, distintos países usan distintas tensiones, pero hay una serie de tensiones de referencia que normalmente suelen ser las máximas de operación, que no son las que en las que operaría normalmente una línea. Líneas de baja tensión, nosotros no nos vamos a meter en esto, son hasta 1 kilovoltios, y si son aéreas, las que ustedes ven en las ciudades, que suelen ser un poquito diferentes y mucho más normalizadas, ¿no es cierto? Donde los conductores van juntos y están aislados. Bueno, vamos a ver un poquito las clases de línea por las tensiones, digamos, nominales. ¿Está? Baja tensión, que es lo que no vamos a ver, es hasta 1 kilovoltio. O sea, aparte de 220, 380, puede haber algún 660, creo, alguna otra tensión que tiene alguna aplicación industrial por ahí, no muy normal. Bueno, entonces la clase A no la vamos a tratar. Lo que sí vamos a ver empieza a servir, digamos, de manera general para lo que es clase B, que se llama media tensión, de 1 kilovoltios hasta 66, pero sin incluir, digamos, en 66. Acá lo normal es lo que, como tensión nominal, es 13.2 kilovoltios y 33 kilovoltios. ¿Está? Donde las tensiones máximas de operación suelen ser 14.5 kilovoltios y 34.5 kilovoltios. La clase BB, entonces, es la media tensión con retorno por el suelo y nos dice hasta, desde 1 kilovoltio hasta menos o igual que 38 kilovoltios. Estas son las líneas con retorno por el suelo que se suelen usar en distribución, digamos, rural. Entonces, lo más común es ver líneas que tienen que ver con 13.2 kilovoltios. 13.2 kilovoltios, si tomamos una fase, es 762 kilovoltios la tensión fase tierra. También, eso es lo normal que se usa en Argentina. Podría haber alguna línea de 33, y ahí 33 nos da, si tomamos una fase, 19 kilovoltios, y acá nos dice que podríamos llegar hasta 38 kilovoltios, que sería una fase de 66 kilovoltios. ¿Está? Son posibles aplicaciones a esa tensión, pero no las he visto. Y aparte esta reglamentación es contradictoria, porque acá nos define la tensión, pero después medio que la desaconseja o casi la prohíbe. ¿Está? Bien, entonces líneas con retorno por el suelo. De ahí por arriba empezamos a tener ya la alta tensión. Alta tensión sería 66, abarca 66, pero como le dije, 66 reglamentariamente en Argentina sigue siendo distribución. Y hasta 220 kilovoltios, y esto nos abarca entonces 66, 132 kilovoltios y 220 kilovoltios. La región sería fundamentalmente 132 kilovoltios y una antigua línea de 66 kilovoltios que iba desde 5 Saltos hasta Tuletuel. Creo que ahora ya hay algunas partes desactivadas, pero la mayor parte sigue funcionando y no hay prácticamente otras líneas en esa tensión. Creo que se construyó alguna vez una línea, me parece que las Lajas Loncopué, para que funcionaran 66 kilovoltios, pero en realidad quedó funcionando en 33 y ya no va a funcionar nunca en 66.
en algún momento tendrá en paralelo una línea de 132 kilovoltios. ¿Está? Bien. Extra alta tensión, de 220 a 800. Nosotros acá tenemos, bueno, 220 sería alta, no sería extra. Extra tenemos 345. En realidad tenemos alguna, creo que de 335 y otra de 345. Una de 335 que va a la central Futaleufú, en Chubut, digamos, en la cordillera, en Esquel, hasta Puerto Madryn, donde está la fábrica de aluminio, y que ahora, de Aluar, digamos, y que ahora está interconectada también en 500 kilovoltios. Y lo que sí tenemos es 500 kilovoltios. Tenemos una red, una malla en todo el país que va en este momento por prácticamente todas las provincias, o casi todas, hasta Santa Cruz, y en 500 kilovoltios. No tenemos otras tensiones. Acá se usa 765, que en el caso de Sudamérica hay una línea por lo menos en Venezuela y algunas líneas en Brasil, por unas cuestiones de potencia y extensión. Y ultra alta tensión, mayor a 800 kilovoltios. En los últimos años hay algunas instalaciones, especialmente en la India, China, de 1200 o 1150 kilovoltios. Bueno, después vamos a repasar un poquito esto, o profundizar un poquito. ¿Qué les parece a ustedes que es el principal elemento climático que nos dimensiona las líneas? El viento, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo se trata el viento. Entonces hay distintas consideraciones sobre si vemos el viento, cómo nos inclina las cadenas de aisladores. La cadena de aisladores se dice que declinan, ¿no?, en la jerga eléctrica, o sea que el viento hace declinar las cadenas. Si esto hace que los conductores se acerquen a la estructura, y en algún momento podría acercarse tanto que salta un arco y como consecuencia se produce un cortocircuito. Esto puede ocurrir a veces con vientos extremos. Generalmente esto es una falla eléctrica transitoria, o sea, no es algo grave, digamos, la línea se puede volver a reenergizar y no pasó gran cosa. Pero bueno, después está el viento que nos puede, digamos, romper, tirar estructura de la línea. Y eso sí es grave, porque eso no se puede reparar, no es una falla transitoria. Bueno, entonces vamos a ver las consideraciones sobre el viento. Acá empezamos a ver que nos habla de factores de carga, factores de ráfaga, que esto tiene que ver con el viento, y lo vamos a ver más adelante. Acá se los nombra la norma, pero hay que ir más adelante. Por ahí, Roberto, a modo de comentario, la semana pasada fue el día miércoles, ¿no? El día miércoles que hubo una Y hubo tormenta de bastante viento. viento, ¿sí? Bueno, allá en la zona de, perdón, en la zona de Rincón de los Sauces, la línea que va de Rincón, Lete Rincón a Puesto Hernández, a Lete Puesto Hernández, bueno, hubo una combinación de viento más los días a principio de mes, fines de febrero, también hubo una tormenta de agua, con lo cual hizo que algunas de las estructuras se socavaran y producto del viento colapsó una columna de hormigón de suspensión. Y colapsó Así por el que, lado de la fundación, ¿sería? claro, sí, lo que ocurrió es que quedó, Algún digamos, se arroyo ahí que se formó, formó. claro, quedó un cañadón, se formó un cañadón, producto de la cantidad de agua que cayó, digamos, en ese temporal. Y lo que, bueno, quedó básicamente casi el 50% había quedado de la fundación descalzada, y bueno, con el viento de aproximadamente ráfaga de 100 kilómetros que vivieron en la zona de Rincón, bueno, hicieron la combinación, un poco lo que estabas comentando, el esfuerzo sobre los conductores más el esfuerzo sobre la columna, bueno, hicieron que colapsara, y bueno, se tuvo que, por un lado, bueno, indisponer esa línea,
y bueno, actuar de forma de emergencia e instalar una estructura que está pensada para este tipo de emergencia, el cual es una suspensión que se arma con un pórtico metálico hasta bueno, que se vuelva, digamos, a construir, en este caso, esta suspensión. Por suerte fue una sola estructura, no se produjo un efecto dominó en el resto de los vanos, con lo cual, bueno, Ajá, permitió de alguna manera restablecer el servicio, si bien quizás, digamos, no fue noticia porque, bueno, gracias a Dios, digamos, porque no quedó ninguna localidad, digamos, sin suministrar energía, porque, digamos, tenía anillado por otro lado, quedó alimentando desde la doble eterna. Pero bueno, es un hecho, digamos, que estamos viendo estos temas que suelen aparecer y bueno, estuve por ahí en la zona. Después les subo, si quieren, les muestro algunas fotitos de más o menos el detalle, pero bueno. está Un buenísimo. poco para reforzar esto, Roberto, de que esto es real, el efecto del viento es real y bueno, justamente por ahí en estas combinaciones hacen que puedan colapsar. Y ni hablar, digamos, ya en líneas de menor nivel, digamos de 13,2 o 33, que son postes de madera, que bueno, ahí sí muchas veces ya se produce la inclinación del poste, si bien no la caída, o por ahí la caída no genera tantas complicaciones y deja de servicio, digamos, suministros, pero bueno, se puede reponer rápidamente al ser de madera. En este caso, para reponer una estructura de 132 kV ya necesitas, digamos, desde la fabricación de la columna hasta, bueno, toda la obra civil y montaje que conlleva. Así, bueno, un poco Exacto. para agregar algo. Bueno, ahí vemos que las líneas no tiene sentido, digamos, diseñarlas para que nunca se rompan, digamos, ¿no es cierto? Para empezar, comentamos recién que podríamos tener una falla eléctrica transitoria y que podría haber fallas mecánicas. No podemos dimensionarlas para todas las cargas porque sería muy caro. Bueno, los tipos de estructuras. Estructuras tipo monoposte, cuando tenemos una sola columna, un poste de madera, de hormigón o de acero, caño. Estructuras con forma de pórticos, digamos, suelen ser dos postes, digamos, o dos columnas de distintos materiales. Estructuras reticuladas, cuando tienen un reticulado mecánico, perdón, metálico, y acá tenemos alguna de 132, a veces hasta se ve alguna de 33, pero principalmente lo vemos en las de muy alta tensión, que son las que trabajan con rienda, las de 500 kilovoltios, y esas que tienen mástiles, que no tienen crucetas ni ménsula, que se llama cross-rod en inglés. Esas van con riendas. También hay estructuras autosoportadas, se refiere principalmente también a los reticulados, ¿no es cierto? Las de poste son autosoportadas normalmente. Y acá habla un poquito más, después vamos a ver alguna foto de estas. Bueno, la denominación de las distintas estructuras. Estructura de suspensión, ya hemos empezado a introducir esto, Mario le mostró fotografías, destinadas a soportar solamente los conductores en tramos rectos, ¿no? Las líneas, la trayectoria, el camino, la ruta de la línea se lo suele llamar normalmente traza, y lo más común es que la línea va formando una poligonal entre estructuras de retención. También se puede usar en las estructuras de suspensión, donde el conductor está colgado, digamos, a través de la cadena de aisladores o amasado o amarrado en un aislador rígido. Se puede usar algún pequeño ángulo, que varios ángulos sucesivos de distintas estructuras puede hacer que la línea doble un poquito, pero no es tan común por acá. Bueno, o sea, podría haber suspensiones en ángulo, un poco ya se los dije, estructuras de retención en ángulo, esto lo vieron en las fotografías, si son hechas con columnas de hormigón, normalmente vamos a tener dos columnas, estructuras de retención en línea, digamos, que la línea sigue la misma trayectoria, ¿no es cierto? O recta o lineal y en ángulo. Y estructuras terminal, donde la línea termina, que van a tener que soportar todos los tiros de un lado todo el tiempo, y eventualmente estructuras especiales. Está, qué sé yo, un cruce de un río, un cruce de una línea sobre otra.
una estructura que hace tipo una T, digamos. Bien. Se pueden llegar a usar estructuras de madera. En Argentina no usamos estructuras de madera hasta tensiones muy altas. En otros países sí, hasta línea de 500 kilovoltios de madera. No tenemos, digamos, maderas grandes, largas por acá mucho. Entonces vamos normalmente hasta 33 con estructuras de madera. Bueno, normalmente vamos a tener 3 conductores y un cable de guardia, o a veces 2. Y vamos a ver que las líneas de muy alta tensión, por ejemplo, de 500 kilovoltios, la de 345, de 220, tienen conductores múltiples, tienen haces de conductores. Las de 500 kilovoltios que ustedes ven por acá en la provincia, tienen 4 conductores. ¿Está? Bueno, vamos a ver que el dimensionamiento de las estructuras conceptualmente se realiza con un método que, digamos, aproxima conceptos, digamos, probabilísticos. O sea, se dimensiona para que, desde el punto de vista de probabilidades, haya una baja probabilidad de que se rompa. Bueno, en el caso de conductores esto no se hace así y se toma, digamos, un margen. Digamos que hay un coeficiente de seguridad que en realidad no habría en rigor en el caso, digamos, de las estructuras. ¿Está? Vamos a ver el caso B acá. Nos dice que la carga, la tensión máxima, o el tiro máximo, la fuerza de tracción máxima, como máximo es el 70% de la carga de rotura de los conductores. ¿Está? Los conductores deben soportar todo el tiempo, durante décadas, entonces se trata de no llevarlos al límite. Bien, esto considerando distintas cargas climáticas, ¿no es cierto? Temperaturas, hielo, viento. Pero hay algo más, fíjense que acá arriba nos dice que para la temperatura media anual, digamos que sería temperatura como media a la cual está sometido el conductor, no debe sobrepasar el 25% de la carga de rotura. ¿Está? Entonces son dos condiciones importantes y acá diferentes. ¿Por qué está el tema A? Porque los conductores sometidos, digamos, a una cierta tensión van a vibrar, digamos, con viento, con poco viento, y van a estar sometidos a estas vibraciones durante toda su vida. Entonces, por eso es este 25% acá. Bueno, protección contra sobretensiones, las líneas ¿qué tenemos? Bueno, tenemos el cable de guardia por descargas atmosféricas, ¿está? Que serían las solicitaciones externas, ¿no? Y también las internas, los transitorios que ocurren cuando se energiza, cuando hay fallas en las líneas, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de sobretensiones, la línea tiene que estar dimensionada y protegida para soportar estas sobretensiones, por lo menos la mayoría. Porque si producen fallas transitorias, ¿eh? Entonces algo podemos permitir. Bien, después en algún momento tal vez veamos más en detalle esto. Bueno, en condiciones de seguridad, ustedes han visto que las líneas suelen estar señalizadas. Podemos tener esas esferas que se ponen para que se vean los conductores, para que alguna maquinaria muy alta o un avión volando muy bajo, como ocurrió el año pasado, en Brasil un avión chocó el cable de guardia. Bueno, acá nos dice algo de los sistemas de retorno por tierra, en inglés se dice SWIR, algo así como Single Wide Head Return, o sea, cable simple retorno por tierra. En castellano, no sé por qué no está en castellano, se dice MRT,
monofilar con retorno por tierra, MRT, y acá nos dice, fíjese que antes nos decía hasta 38 kilovoltios y acá nos dice 22, que 22 serían, digamos, los 34,5 dividido raíz de 3. Así que hay alguna contradicción acá. Roberto, ahí queda menos de un minuto. Sí, bueno, nos conectamos, cuando se desconecte, nos volvemos a conectar a las 7 en punto. Preparamos unos mates y a las 7 en punto, a las 6 en punto, perdón, nos volvemos a conectar. Bueno, una cosa importante son las distancias de seguridad, especialmente la distancia de los conductores al suelo. Entonces ustedes tienen tablas y ecuaciones para considerar las alturas y las distancias de los conductores entre los conductores, de los conductores a las fases. Hay unas ecuaciones empíricas acá. Bueno, estamos hablando un poquitito de cuestiones probabilísticas que tienen que ver con la probabilidad de fallas eléctricas por sobretensiones internas. Sobretensiones internas se dan particularmente en la energización de una línea. Entonces ustedes pueden ver acá, pueden ver más o menos porque está la línea negra, pero nos dice que la línea debería no fallar en el, como límite, digamos, en el 0,999%, esto es por unidad, ¿está? Entonces, digamos que a partir una o menos de las energizaciones de cada 1000, podemos aceptar que la línea falle, ¿está? Que tenga un cortocircuito. Bueno, y hay una serie de cosas que influyen acá. Si hay descargadores de líneas, normalmente no se usan, pero podrían usarse, están disponibles en el mercado para alguna aplicación. Depende de la longitud de la línea y la cantidad de vanos, ¿no es cierto? Cuanto más vanos, más cadena de aisladores, más la probabilidad de fallas. La distribución probabilística o estadística de las sobretensiones, eso se obtiene por simulación, ¿no es cierto? Porque no vamos a hacer ensayo sobre una línea. ¿Cuáles las sobretensiones que ocurren al energizar? O a veces otras maniobras, como pueden ser recierres o inclusive fallas. Las características de la aislación, la cadena de aisladores, qué tipo de aisladores, la longitud, que van a tener una tensión que soportan, que es la tensión o sobretensión crítica de descarga. Sobretensión crítica de descarga disruptiva, la tensión resistida, que tiene, digamos, una cierta forma normalizada y ensayada, que corresponde a una distribución normal, entonces su desvío estándar. O sea, la aislación, el nivel que resiste tensión, no es un valor, digamos, absoluto, sino que tiene una distribución más o menos normal. Bueno, puede haber variaciones. La distribución de probabilidad de esto, rigidez dieléctrica sería tensión crítica, pero nos influye contaminación, la densidad del aire influye, entonces depende de la altura sobre el nivel del mar, contaminaciones como sal, por ejemplo, humedad, hay una serie de cosas que se pueden tener. Bien, ¿se entendió la idea de esto? Bien. Bueno, distancias de conductores y partes estructurales. Las líneas tienen una serie de distancias. Lo que más nos interesa es las distancias entre fase cable de guardia, tal vez, y especialmente las distancias verticales a tierra, ¿no es cierto? Tiene que ver esto con seguridad, incluso de línea, distancia con las otras líneas. Y acá tenemos algún errorcito. Nos habla de tensión máxima entre fases de 169 kilovoltios, que son las líneas de 161 que nosotros no tenemos y que nos está diciendo que esta reglamentación está un poco copiada de alguna otra, ¿está? Bien, la tensión que usan en Uruguay, por ejemplo. Nosotros vamos de 132 a 220 directamente.
Bueno, interesan las distancias verticales a línea, y para las distintas clases de línea, distintas tensiones, ustedes tienen alguna ecuación con algún coeficiente A que se le va a variar dependiendo de la situación, y la tensión máxima de operación, que no es la tensión nominal, suele ser un poquito que más, ¿está? Como ya les dije, tipo 10% más. Bueno, después depende de dónde está la línea. Si la línea solamente es accesible para peatones, si puede circular máquina agrícola por abajo, entonces la distancia mínima o el coeficiente A va a ir variando, ¿está? Bueno, una fórmula empírica no que ustedes van a usar, y así como para la distancia con otras líneas, no creo que usen eso. Bien. Distancias a edificios. Acá sí hay un concepto importante, que es la franja de servidumbre. O sea, donde pasa una línea, obviamente por cuestiones, digamos, de seguridad, no se puede hacer construcciones civiles, y se pueden hacer solo algunas actividades. Digamos, hay una serie de limitaciones dentro de una franja que se la llama franja de servidumbre. Por eso muchas veces, bueno, se debe, cuando son terrenos privados, suele tener que haber alguna indemnización porque se restringe, digamos, las actividades que se pueden hacer. Bueno, esto varía con la tensión, y hay un ancho que lo tienen acá. Se incluye la longitud de la cadena y el ángulo máximo que puede tener. Pero bueno, una fórmula simple y empírica que tiene que ver con la tensión. Cuanto más tensión, más ancha la franja de servidumbre. Tenemos temas de altura, porque los conductores tienen cierta altura, que va a depender de la temperatura un poco. Y aparte es una zona donde hay campos eléctricos y magnéticos de cierta intensidad, que se trata de limitarlo. Eso tiene un límite, está. Y entonces nada, digamos, vivo animal, digamos, debería estar todo el tiempo, digamos, abajo de una línea de muy alta tensión. Franja de servidumbre es el término para eso. Roberto, creo que hay una consulta. Sí, cuando quieran pueden interrumpir y hacer preguntas. Sí, Priscila. Quería preguntarle, ¿la longitud de la cadena es la longitud, digamos, del conductor en sí, digamos? No tiene nada que ver con la distancia del vano, digamos, lo que llamamos vano. ¿A eso se refiere con la longitud de la cadena? La longitud de la cadena es generalmente muy alta tensión. En líneas de 13.2, que las que ves en la ciudad de Neuquén, por ejemplo, vos ves un aislador con un perno rígido, un aislador solito. En el caso de más tensión, en particular a partir de 33, vas a ver que tenés una cadena de aisladores. Quiere decir que hay una serie de aisladores encadenados uno con otro. Estos son iguales todos y se enganchan uno con otro. Es una cadena. ¿Está? Que vas a tener, en el caso de 33 vas a tener 3 aisladores, 5 en 66, normalmente tenemos 9 en 122, aunque el número podría ser distinto, y cuanto más tensión se hace algún diseño, está menos normalizado ahí, y puede variar un poquito. Entonces, cuando hablo de longitud de cadena, me refiero a eso. De cadenas, uno tiene cadenas verticales, digamos cadena en I, ¿no es cierto? Porque es vertical, que es una sola, que va a declinar, se va a inclinar un poco con el viento,
Y también podemos tener en algunas situaciones, suele ocurrir especialmente en algunas fases de 500 kilovoltios, a ver, en algunas líneas viejas en todas, cadenas en B, entonces el conductor no se mueve con el viento. Por ahí son B porque son dos cadenas con una. Algunos S22 también lo tienen. Profe, Sí. ¿vendrían a ser como esas lentejitas que están apiladas entre siempre el extremo del cable y la torre? Exactamente, me refiero a eso, exactamente. Sí, 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 sí. Ah. Recuerden las fotos, Mario que les mostró, tenemos el conductor, digamos, colgado y está el conductor, digamos, conectado mecánicamente con la estructura a través de estas cadenas de aisladores. Que de lejos podemos ver estas lentejitas, como vos decís. Pregunten todo lo que ustedes quieran. Bueno, acá dentro de la superficie afectada por la servidumbre queda prohibido cualquier tipo de edificación o construcción, su utilización para emplazamiento de escuelas, modificar el suelo, no puedo especialmente acumular algún tipo de material ahí, ni excavar, plantar árboles y quemar lo que sea, yuyos que a veces se hacen en agricultura, eso. Los incendios, esto nos cambia la temperatura y la densidad del aire, y un incendio abajo de una línea, bueno, siempre la madera me puede quemar los postes, pero me puede producir fallas, digamos, cortocircuitos, porque cambian las propiedades, digamos, y eléctricas del aire. Bueno, no pueden hacerse operaciones de manipulación o trasvasamiento de combustible, qué sé yo, no podemos poner una pileta de natación ahí, basurales a cielo abierto, bueno, no, una cantera no podemos andar voladuras explotando nada, bien, alambrado electrificado porque van a ser afectados también por la tensión. Bueno, pero se pueden hacer otras cosas, transitar con vehículos, siempre pasamos con el auto por abajo de línea, autos, camiones y maquinarias. Se puede sembrar, puede haber ganado, no puede instalar riego por aspersión. Ajá, con autorización, ¿no? Interesante. Podría usarse deportivamente para algo, tal vez hacer una maratón por abajo de la línea, parece. Una plaza de estacionamiento podríamos hacer. Bueno, pero otras cosas que nos cambien las alturas o nos erosionen el terreno, que sean inseguras, no. Solicitaciones exteriores. Bien. Bueno, acá nos va a definir las solicitaciones exteriores. Esto va a terminar en las hipótesis de carga, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que proyectar, diseñar la línea, digamos, para que nos soporte todas las condiciones climáticas. ¿Cómo hacemos? ¿Analizamos todas las condiciones climáticas? No podríamos ver, qué sé yo, la que tengo durante un año sería complicado porque se mezclan muchas cosas. Entonces se usa una serie de condiciones extremas. Temperatura mínima, que nos va a producir un tiro, una fuerza de tracción importante. También lo pueden hacer viento o combinaciones de viento con hielo. La temperatura máxima que tenemos en verano va a hacer que la flecha aumente, entonces la distancia del suelo va a ser mínima. Tenemos que ir viendo estas cargas. ¿Está? Bueno, como les dije, en el dimensionamiento, digamos, de lo que es la estructura, en el caso de los conductores se usaba como un factor de seguridad, vimos dos numeritos, 70% o 25%, dependiendo de la condición que consideramos. El 25 era para temperatura media anual, que es una de las condiciones que se analiza relacionada a vibraciones. Pero lo del 70% está relacionado a las otras cargas. Está hielo, viento, viento con hielo, ¿está? Y temperaturas mínimas.
Bueno, las solicitaciones exteriores, solicitaciones es un poco una palabra extraña acá, digamos, son los esfuerzos exteriores, y la solicitación tiene que ver con que en inglés se usa la palabra estrés, digamos, el estrés de la línea, entonces la S también es la inicial, está tomado de ahí, ¿está? Bueno, en las antiguas estas normas de agua y energía, el país está dividido en zonas, otros países también usan esquemas así, y esta nueva reglamentación toma parcialmente también esas zonas, que son bastante discutibles y están en esta tabla tratadas. Por ejemplo, nosotros vamos a estar como en la D, que después vamos a ver el mapa, y vamos a ver que el mapa es discutible. Entonces nos dice una serie de hipótesis, digamos, climáticas, de cargas climáticas extremas. Temperatura máxima, más 35 grados. Esto nos abarca la provincia de Neuquén, parte de Río Negro, parte de la Patagonia. Después vamos a ver, en algún momento vamos a ver el mapa. Pero bueno, abarca desde Neuquén hasta llegamos a Santa Cruz, inclusive me parece que Tierra del Fuego, y 35 grados de máxima, obviamente, lo tenemos, no sé, todos los días en enero, y vamos a tener algunos de 40, algunos de más de 40, 42, 43, o sea que este numerito se queda en algunos lugares de la Patagonia, de la provincia de Neuquén, que es chiquita porque tiene una gran diversidad de climas, no está muy, muy bueno que digamos, está tal vez sí más al sur, pero no que vamos a tener más de 40. La temperatura mínima, bueno, podríamos considerar menos 20 extremos, parece un poco exagerado para Neuquén, tal vez en el Calafate está bien, pero acá podría ser un poco demasiado. No si estamos en la cordillera, en algún lugar en la cordillera, ¿está? Bueno, consideraciones sobre el viento máximo. Acá vemos viento máximo, después vamos a ver cómo es el tema del viento, porque esto, el viento es la solicitación, digamos, más importante y que solo puede ser, digamos, tomada en cuenta en forma como probabilística, digamos. Vamos a ver un poco qué se hace ahí. Entonces, viento máximo con una temperatura de 10, se combina el viento con la temperatura, se hace el cálculo ahí. Después tenemos hielo, acumulación de hielo, que también sería probabilístico. No tenemos estudios o análisis muy profundos del tema de hielo, y acá la reglamentación, bueno, toma lo mismo que se usaba, que se indicaba en agua y energía, considerar una acumulación de hielo de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, pero vamos a ver que en una zona que en algunos lugares podría ser menos y en otros podría ser más, o sea que es un número un poco sacado de la galera sin mucho fundamento y que tal vez pueda causarnos problemas en las líneas en el interior de la provincia, donde podría ser bastante más esto, ¿está? Bueno, esto habría que estudiarlo más científicamente. La reglamentación está abierta a eso. Dice, mire, si no sabe nada, solo sé que no sé nada, ponele 10 milímetros, pero si tenías un dato mejor, usalo. Lo mismo con las temperaturas, ¿está? Temperatura media anual, más 8, bueno, es 16, por ejemplo, acá en Neuquén, está más 8 tal vez, en Chubut, en Santa Cruz está bien, pero si no, no. Bueno, y las otras letras corresponden a otras regiones del país, ¿está? Bueno, vamos a ver un poquito el tema del viento, y acá yo me tendría que ir al final, vamos a ver, no anoté las páginas. Algunas cosas cambian con la altura, ciertas condiciones son válidas hasta cierta altura, como les dije, va cambiando las propiedades del aire con la altura. Entonces se da
hasta cierta altura. Por ejemplo, en la zona D, que estaremos nosotros, hasta 750 metros, que consideremos eso, pero si estamos a más de 1000, que lo podemos estar en muchos lugares, si no vamos para el lado de la cordillera, tendríamos que hacer algún cambio. Bueno, estamos en la página 60, vamos a ver esto de los factores de carga y la fuerza del viento. ¿Se acuerdan que el otro día vimos en el libro rápidamente una fórmula simplificada de esta que tenemos acá, donde las fuerzas del viento tenían que ver con la velocidad del viento al cuadrado? Y tenía un coeficiente y un factor. Acá ese factor está desglosado en otros que vamos a ir viendo que son. ¿Está? Pero primero vamos a ir un poco al final para ver un mapa, para ver los mapas. De Isotacas y los mapas de las regiones que les dije tenían que ver con la antigua norma de agua y energía. Bueno, acá tenemos el mapa de Isotacas. ¿Qué son el mapa de Isotacas? Son curvas de igual velocidad máxima del viento. Vamos a agrandar una pizca más. ¿Está? Entonces tenemos curvas de igualdad de velocidad de viento en metros por segundo. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén estamos más o menos constante tenemos 31 acá, 32.5 y 34 tendríamos acá en la ciudad de Neuquén, digamos. En la provincia de Río Negro vamos avanzando un poco más hasta por lo menos 42.5 metros por segundo. ¿Qué es esta velocidad máxima? Es una velocidad máxima normalizada. ¿Normalizada cómo? Bueno, es medida a 10 metros de altura, medida o trasladada teóricamente a 10 metros de altura, esto se lo mide en los aeropuertos, generalmente a una cierta altura con un cierto instrumento. En realidad es un viento máximo que se da una vez, digamos, cada 50 años, ¿está? O tal vez más. O sea, una probabilidad de 2% de ser superada en un año, porque el viento responde, digamos, a distribuciones de probabilidad. Entonces no podemos tener un valor absoluto. Siempre existe una posibilidad de que cualquier valor que pongamos va a ser superado, con menos probabilidad. Bueno, y después tampoco es una máxima absoluta. Los instrumentos, o en la forma en que se lo normaliza, son medias tomadas en 10 minutos. Entonces se va integrando, digamos, podemos pensar que los instrumentos se integran en 10 minutos y hacen la media de los 10 minutos. Ahora, dentro de esos 10 minutos puedo tener velocidades mayores porque tengo ráfagas, o sea, no está contemplando esto bien las ráfagas, digamos. ¿Está? Entonces, por eso nos van a aparecer una serie de factores para corregir estas cositas. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. Mucho para leer, sí. Está, es para leer y por eso tienen que tener bien claro, ¿está? Bueno, acá tenemos el tema de las regiones en las que está dividido el país y las letras. ¿Está? Bueno, hay algunas que ni se ven, las fotocopias se fueron, pero por lo menos la D, que es la de mayor interés nuestro,
digamos que la zona de influencia de la universidad es esta gris más oscura acá. Fíjense que en esta rehabilitación fueron unificadas acá una serie de cosas. La temperatura, ahora se está poniendo bien el viento, pero las temperaturas y las combinaciones de viento y hielo se usan la misma para toda esta región. Y vemos que no es lo mismo. Sabemos intuitivamente que no es lo mismo, inclusive esto nos abarca Tierra del Fuego. Digamos, hace 50, 60 años, algún ingeniero sentado en una oficina por acá en Buenos Aires, se le ocurrió, bueno, en la Patagonia ahí hace frío, pongámosle esto, hay mucho viento, y pongámosle este numerito. Pero falta mejores mapas, digamos, y divisiones un poquito diferentes. ¿Está? La temperatura no es la misma, especialmente fíjense que si estamos medio cerca de la cordillera no es lo mismo en el Calafate que en Neuquén. ¿Está? Entonces, esto está, digamos, flojito. Lo podemos mejorar, podemos averiguar si tenemos una línea, cuáles son el clima y los parámetros que necesitamos, las temperaturas, inclusive velocidades del viento, ahora la tenemos, el mapa de Isotaka nos dice algo, aunque por ahí me resulta sospechoso, porque si vemos el mapa, resulta que en la ciudad de Neuquén, donde tenemos el viento máximo de la provincia, digamos que tendríamos velocidad de viento mayores que en Zapala, por ejemplo. Lo cual me parece que es sospechoso. Bueno, vamos a avanzar un poquitito entonces con el cálculo de las fuerzas del viento, que es lo más complejo tal vez. Vamos a tener fuerza proporcional a la velocidad al cuadrado, nos faltan 10 minutitos. Y una serie de factores, ZP, que vamos a ver que es el factor de terreno, el factor de carga. Este es un coeficiente aerodinámico que tiene que ver con la forma, ¿no es cierto? Es distinta la fuerza que hace el viento sobre una superficie plana que una redonda, que una curva. Entonces, este coeficiente aerodinámico, y esta es el área proyectada, ¿está? Bien, y este es el factor de ráfaga, este G acá. Bueno, lo ideal es que ustedes trabajen o traten de trabajar en el proyecto, aunque nosotros les demos por ahí algunos valores o fuerzas en kilos, que traduzcan en lo posible todo a decanewton. El real decanewton y kilo es casi lo mismo, pero estamos en el sistema internacional. Bueno, esta Q es un coeficiente que tiene que ver con la densidad del aire, se puede variar si uno quiere con la altura. ZP, como le dije, factor de terreno que tiene en cuenta dos cosas. Una, la altura, porque el viento, ¿qué ocurre con el viento? El viento va aumentando con la altura, entonces dependiendo de la altura y las estructuras, el viento en la base va a ser menor que el tiempo en la cima, y el viento en los conductores. Entonces, esto, dependiendo de la altura de la línea, se lo suele considerar variando con la altura. Pero bueno, ustedes en el proyecto, no vamos a hacer un proyecto de una línea de mucha altura, entonces se puede considerar una altura media, 2/3, digamos, de la altura máxima, digamos, de la línea de estructuras, y hacer los cálculos con los parámetros calculados ahí. El factor de terreno, después lo vemos, más detalle. El factor de carga creo que estaba antes, si me lo pasé, que es importante. Y el de ráfaga, no hay mucho más. Acá hay un error. Acá al final que nos dice, este es el viento máximo de 6 metros por segundo. Obviamente si yo le voy al cuadrado, estos no son metros por segundo.
Bueno, otro día vemos el tema del factor de carga. Pero el factor de carga que nos afecta la fuerza que hace el viento sobre conductores, sobre estructuras, y la fuerza que el viento hace sobre los conductores se va a trasladar a la estructura en los puntos de fijación. Esta acá nos modifica, nos aumenta la recurrencia. Cuando les dije que lo que estaba en el mapa, acá está, eran vientos con recurrencia de una vez cada 50 años, ese factor de carga es 1, ¿está? Que usa para líneas de menos tensión, ¿está? Ustedes probablemente van a hacer un proyecto, vamos a estar en las líneas clase C, 132, y entonces acá se considera una recurrencia mayor para el viento. Ahí está. Entonces se aumenta la fuerza del viento. ¿Está? Porque una línea de más tensión tiene más importancia, entonces se la diseña, digamos, que más robusta. Esa es la idea. Y así va subiendo esto hasta una vez en 400 años. ¿Está? Una vez 100 significaría una probabilidad de 1% de ser superada en un año. Tiene que ver entonces con la recurrencia. Cuanto más importante la línea, menos queremos que falle, menos queremos que sea la probabilidad de falla. ¿Se entendió eso? Bien, esas curvas, las isotacas, es un viento que se supera solo una vez cada 50 años. Vamos a tratar de ver algunos de los otros factores. Acá están los factores aerodinámicos, de forma. Como les dije, el viento, la velocidad básica del viento es a 10 metros, la media es de 10 minutos, la recurrencia de 50 años. Bueno, y el factor de terreno tiene que ver con lo expuesta, te pongo alguna fotografía de otra norma, que es lo mismo. Si la línea tiene árboles alrededor, por ejemplo, la línea 113.2 que está en el valle, y está dentro, tiene alamedas en todos sus alrededores, o tiene edificios en una ciudad, entonces no está expuesta a todo el viento que me dice el mapa, sino menos, ¿está? Entonces tenemos distintos grados de exposición, B, C y D. ¿Está? Entonces la B tiene muchas obstrucciones, la C tiene poco, como serían muchas líneas que tenemos en la estepa, o tal vez podemos ir a D, estamos como llanura con pocas obstrucciones. Está, y si son menores de 1.5, si estamos en el medio de la estepa, podríamos irnos a D. Y la media es la C. O sea, si hay obstrucciones, disminuye la velocidad del viento. Entonces, el factor de terreno, que multiplica a la velocidad, la disminuye, ¿no es cierto? Normalmente, en un caso la aumenta. En realidad, en rigor creo que debería corresponder a 10 metros y para exposición C, y acá el primer coeficiente debería ser 1, no 1,03, porque nunca tendríamos el 1, jugamos acá, y acá está la altura sobre el nivel de terreno. Entonces, dependiendo de la altura que consideramos el viento y la exposición, será el factor por el cual afectamos el viento. Entonces, el factor de terreno nos abarca dos cosas. Hay ecuaciones también para esto, no solo la tabla que tenemos ahí, donde un coeficiente depende de la exposición. Acá tenemos algunas cuestiones, no está muy bien redactado esto acá, está muy enredado, otro día lo vemos con más detalle, pero tenemos una altura efectiva que podemos considerar como 2/3 de la estructura, el viento ahí, lo calculamos ahí, y tal vez podemos usar eso mismo para los conductores, o para los conductores sí usar
el viento que tienen los conductores. En rigor deberíamos hacerlo así, va cambiando un poquito la altura, no mueve mucho las agujas eso. Y los factores de ráfaga que tienen que ver con que tenemos, por un lado tenemos un vano, ¿no es cierto? Y si tenemos el viento ese que era una media de 10 minutos, para el vano, digamos que el viento, hay que considerar algún viento mayor, ¿no es cierto? Si el vano es muy largo, termina siendo muy largo, digamos, de kilómetros, como podría existir alguno como excepción, va a ir teniendo ese factor a 1, digamos, ¿está? Bien, y tenemos también en las estructuras verticales. Acá creo que había un tema discutible, que no está muy bien este factor acá. Digamos que básicamente nos aumenta la velocidad para tener en cuenta las ráfagas, porque tenemos una media. Y tal vez hay un error, porque nos está considerando lo mismo para la altura de los conductores en el vano y la estructura. Este factor Z acá que tiene que ver con eso. Bueno, la Z ahora es una letra no muy buena, entonces en realidad tendríamos que considerar distintas alturas efectivas, algunas para los conductores y otra para la estructura. En realidad van a ser números muy cercanos. Está quedando menos de un minuto. Bueno, vamos dejando por acá. Ustedes tienen la reglamentación, chicos.